Saludos, muy buen día. Soy el doctor Felipe Rojo, cirujano ortopedista. Vamos a hablar el día de hoy de artrosis de rodilla, comúnmente conocida como desgaste de rodilla. La rodilla es una articulación bastante importante para la extremidad inferior, para el deambular, para el caminar. Se compone principalmente por tres huesos: la porción baja del fémur, la porción alta de la tibia y en la parte de adelante la rótula. Estos tres huesos tienen una relación muy importante entre ellos, y para que se genere el movimiento necesitamos una cobertura de los huesos que se llama cartílago. Las características del cartílago es que es un tejido elástico, blando y con muy liso. Es un material, es un tejido muy liso. El desgaste o el envejecimiento de este recubrimiento del cartílago es lo que normalmente denominamos artrosis. La artrosis es una enfermedad que aparece más frecuentemente en mujeres, ha ido creciendo en la población mexicana y se trata de una enfermedad degenerativa que con el tiempo va empeorando, va incrementando su incapacidad, su molestia. Las principales causas son, en primer lugar, el envejecimiento. El 30% de los pacientes por arriba de los 60 años van a presentar artrosis. La obesidad también es un factor determinante. Con el paso de los tiempos, con la carga, digamos, incrementada con la obesidad, el caminar, se va generando un desgaste del cartílago. La práctica también de algún deporte en específico, principalmente el atletismo, el fútbol, alguna actividad que requiera el uso o la carga del uso de fuerza física, también que incremente la fuerza o la necesidad de soportar peso. Alguna antecedente o los antecedentes de fracturas o de alguna lesión articular en el caso de la rodilla que no siempre se resolvió por completo, pudiera acelerar el proceso de desgaste del cartílago. Un problema o un trastorno en la alineación articular, un genovar, es decir, unas rodillas de charrito, o un genovalgo, unas rodillas en X, pudieran acelerar el proceso de desgaste en alguna zona de la articulación. El síntoma principal es el dolor. El dolor de características mecánicas es un dolor que en fases tempranas aparece, digamos, a la actividad, al caminar, al pararse, y cuando estamos en reposo mejora. Conforme va avanzando la evolución de la enfermedad, pues este dolor se va convirtiendo cada vez más constante, hasta ya en los estadios finales, pues un dolor permanente en la articulación. Otro síntoma principal es la rigidez articular, una rigidez igual que inicialmente mejora con la actividad, el paciente empieza a hacer actividad y disminuye la rigidez, y conforme va avanzando la enfermedad, pues cada vez es más difícil mantener la flexibilidad en la articulación. Y normalmente estos dos síntomas son los que van a acompañarse uno con el otro, y ya en estadios avanzados podemos encontrar un proceso de deformidad articular, un proceso ya de degeneración importante que genera una deformidad de la articulación. El diagnóstico de la artrosis de rodilla principalmente es clínico. Tenemos que basarnos mucho en el historial clínico del paciente, las características del dolor, los antecedentes. Es esencial acudir a la consulta con el ortopedista para que se pueda determinar con precisión las características de la molestia. Y otra cosa importante, pues siempre tenemos que apoyar
el diagnóstico en una radiografía. Generalmente la radiografía nos va a confirmar lo que ya estamos pensando en la clínica, y en algunos casos seleccionados vamos a necesitar solicitar algún otro estudio más sofisticado, pero en lo general una radiografía y una buena exploración física, un buen interrogatorio, una buena entrevista con el médico va a darnos el diagnóstico. Para el tratamiento dependemos mucho del estadio donde podamos ubicar en la enfermedad de la artrosis. Inicialmente tenemos que indicar bajar de peso. Bajar de peso yo creo es primordial para mejorar el dolor articular. Hay que hacer modificaciones de actividades, hay que suspender las actividades que impliquen carga sobre la articulación. Hay que utilizamos generalmente ejercicio aeróbico tipo natación o bicicleta que no tengan impacto en la rodilla. Podemos hacer el uso de alguna terapia de rehabilitación que fortalezca los músculos alrededor de la rodilla, disminuyendo la carga en la superficie articular. Hay algunos medicamentos que podemos utilizar, se llaman condroprotectores. Son medicamentos que mejoran las características moleculares del cartílago. Sin embargo, si tenemos una enfermedad ya con desgaste o con una pérdida del cartílago, ya el cartílago es un tejido que no podemos regenerar. Existe la viscosuplementación, la viscosuplementación es la aplicación de medicamentos intraarticulares. Es una infiltración, una inyección que hacemos en la articulación para poner medicamentos que protegen el cartílago, disminuyen la carga y mejoran la lubricación en los extremos articulares. Y ya en estadios avanzados, cuando la enfermedad es incapacitante, cuando el dolor es constante, el paciente ya no puede llevar una vida normal, entonces lo que se sugiere es realizar una cirugía de sustitución articular, una colocación de una prótesis articular de rodilla. Y finalmente, el método más efectivo para resolver la molestia, el dolor y la incapacidad funcional, pues es la cirugía. La artroplastía total de la rodilla es la cirugía que utilizamos. Es el método más efectivo y el que resuelve por completo las molestias y le permite al paciente regresar a una vida normal. Si eres una persona con dolor articular, acude con nosotros, acude a consulta, revísate. Estamos a tus órdenes. Clínica de Especialidad Nápoles, búscanos en internet www.drfeliperojo.com, búscanos en Facebook. Estaremos al pendiente de los comentarios que se generan en el video. Muchas gracias.